Te voy a contar algo muy personal. Algo que a pocas personas he contado. Hace algunos años, cargaba con una herida que no se veía, pero que me consumía por dentro. Era el recuerdo de una relación que terminó sin explicación, sin cierre, sin despedida. Durante meses, casi 2 años, me levantaba cada mañana con la misma pregunta: ¿qué hice mal? ¿Qué más podía haber hecho? Revivía cada conversación, cada silencio, cada gesto. Creía que, si lograba entenderlo, podría cambiarlo. Pero el tiempo pasaba, y el dolor no se iba. Solo se volvía más pesado. Hasta que un día, en medio de una conversación con un viejo amigo, me dijo algo que me estremeció: no estás sufriendo por lo que perdiste. Estás sufriendo porque no quieres soltar la historia que construiste alrededor de esa pérdida. Esa frase me golpeó como una ola fría. Porque era cierta. Me aferraba no a la persona, sino a la idea de cómo debería haber sido. Al guión que nunca se cumplió. Y en ese aferramiento, me estaba negando a vivir mi presente. Fue entonces cuando, casi por desesperación, comencé a explorar la sabiduría budista. No como una curiosidad intelectual, sino como un acto de supervivencia emocional. Y allí descubrí una verdad transformadora: soltar no es olvidar. Soltar es sanar. Hoy, mientras grabo este vídeo, siento una paz que antes creía imposible. No porque ya no recuerde lo que pasó, sino porque ya no le doy poder para definir mi hoy. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Este vídeo no es solo una enseñanza. Es una invitación. Una guía paso a paso, basada en principios budistas milenarios, para ayudarte a soltar aquello que ya no puedes cambiar, y recuperar tu paz interior. Te recomiendo escucharlo completo. Porque a veces, el mayor acto de valentía no es aguantar, sino dejar ir. Y si estás aquí, es porque ya estás listo para eso. La primera enseñanza del Buda fue esta: la vida es dukkha. A menudo se traduce como sufrimiento, pero eso no es del todo justo. Dukkha es más cercano a insatisfacción, a esa sensación de que algo no termina de encajar, de que el mundo, y nosotros mismos, no se ajustan a lo que imaginamos. Y esa insatisfacción surge, casi siempre, del apego. Apegarnos a que las cosas duren, a que las personas no cambien, a que el dolor se detenga. Ese deseo de controlar lo impermanente es lo que nos mantiene atrapados. Piensa en una hoja que cae del árbol en otoño. ¿Se aferra a la rama? No. Se deja llevar por el viento, sin resistencia. Y al hacerlo, se convierte en nutriente para la tierra. En una semilla de futuro. Pero nosotros, con nuestras mentes hiperactivas y nuestros corazones llenos de historias, no soltamos así de fácil. ¿Por qué? Porque confundimos soltar con perder. Creemos que si dejamos ir una relación, estamos negando su valor. Si aceptamos que un sueño no se cumplirá, estamos traicionando nuestro esfuerzo. Pero el budismo nos dice algo radical: soltar no es renunciar. Es reconocer que todo, absolutamente todo, es transitorio. Y eso no es triste. Es liberador. Imagina que estás en un río. Tienes una botella llena de fotos, cartas, recuerdos. La aprietas con fuerza, tanto que tus nudillos se ponen blancos. Pero el río fluye. Y tú, si no sueltas la botella, te quedarás allí, parado, mientras la corriente sigue su camino sin ti. ¿No es eso lo que hacemos? Nos quedamos atrapados en momentos que ya pasaron, mientras la vida sigue avanzando. El Buda enseñó que la clave no está en evitar el dolor, sino en no añadirle sufrimiento. Porque el dolor es inevitable, las pérdidas, los finales, los errores. Pero el sufrimiento es opcional. Nace cuando decimos no a lo que ya es. ¿Y si hoy, por primera vez, dijeras sí? No a la injusticia, no al abuso, no al daño, sino a la realidad tal como se presenta. A la impermanencia. A la posibilidad de que algo termine, para que algo nuevo pueda comenzar. Hace muchos años, en un pequeño monasterio en las montañas del Tíbet, un joven monje llegó desconsolado ante su maestro. Había perdido a su hermano en un accidente. No podía dormir. No podía meditar. No podía dejar de pensar en lo que podría haber hecho para evitarlo. El maestro lo escuchó en silencio. Luego le entregó una piedra y le dijo: llévala contigo todo el día. No la sueltes ni un segundo. El monje obedeció. Durante horas, cargó esa piedra.
Al principio, no era pesada. Pero con el paso de las horas, sus brazos comenzaron a temblar. Su espalda se endureció. Al final del día, estaba exhausto. ¿Por qué me hiciste esto?, preguntó, con lágrimas en los ojos. Porque así es el sufrimiento que no sueltas, respondió el maestro. No es la pérdida la que te quiebra. Es el peso de sostenerla sin cesar. Esta historia no es solo una metáfora. Es un espejo. ¿Cuántas piedras invisibles estás cargando hoy? ¿Una palabra hiriente que aún repites en tu mente? ¿Una promesa rota que sigues esperando que se cumpla? ¿Una identidad que ya no te sirve, pero a la que te aferras por miedo a no saber quién eres sin ella? El budismo no te pide que olvides. Te invita a mirar con claridad lo que ya no está, a honrarlo, y luego, con delicadeza, dejarlo descansar. Porque soltar no es un acto de indiferencia. Es un acto de compasión. Contigo mismo. ¿Te has preguntado alguna vez cuánta energía gastas en mantener vivo lo que ya murió? ¿Cuántas mañanas comienzas con la mente en el ayer, en lugar de en el hoy? ¿Cuántas noches duermes con el corazón en un lugar que ya no existe? La enseñanza es clara: lo que no cambia, se pudre. Pero lo que fluye, se transforma. ¿Y tú, quieres pudrirte o transformarte? Una de las paradojas más profundas del ser humano es esta: cuanto más intentamos controlar, menos paz encontramos. Queremos que las personas se queden, que las situaciones mejoren, que el tiempo retroceda. Pero la vida no funciona así. El Buda lo expresó en una frase que suena simple, pero que contiene océanos: todo lo que surge, pasa. No hay excepción. Ni para el amor más puro, ni para el dolor más agudo. Todo es impermanente. Y esa impermanencia no es enemiga. Es aliada. Porque si nada durara, también el sufrimiento tiene fecha de caducidad. Si todo cambia, también tú puedes cambiar. Pero para que eso suceda, debes soltar. No con violencia. No con negación. Sino con una suave aceptación que dice: esto fue. Esto es. Y está bien. ¿Cómo se hace eso en la práctica? No con un acto único, sino con pequeños gestos diarios. Por ejemplo, cada vez que piensas en esa persona que ya no está, en lugar de revivir el dolor, puedes decir en silencio: gracias por lo que fue. Ahora dejo ir. Cada vez que sientes rabia por un error del pasado, puedes respirar profundamente y recordar: esa versión de mí hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Cada vez que te atrapas imaginando realidades alternativas, puedes traerte al presente con una pregunta simple: ¿qué necesita mi corazón hoy? El soltar budista no es pasividad. Es presencia activa. Es elegir, cada día, no alimentar el fuego del apego con más leña de y sí. Porque cada y sí es una cadena. Cada debería haber es una herida reabierta. ¿Y si, en cambio, eliges sanar? Imagina que tienes un jardín. En él, hay plantas que florecen, árboles que dan sombra, y también maleza. Si no la arrancas, la maleza se apodera de todo. Ahoga lo que sí merece crecer. Tu mente es ese jardín. Y los pensamientos que no sueltas, las obsesiones, los lamentos, las expectativas rotas, son esa maleza. La práctica budista no es eliminar el jardín. Es cuidarlo. Arrancar lo que ya no sirve, no con rechazo, sino con conciencia. Porque todo lo que plantaste alguna vez tuvo un propósito. Incluso el dolor. Pero cuando algo ya dio su fruto, cuando ya enseñó su lección, aferrarte a él no lo hace más verdadero. Solo impide que nuevas semillas germinen. He aquí una verdad incómoda: muchas veces nos aferramos no por amor, sino por miedo. Miedo a la soledad. Miedo al vacío. Miedo a no saber quiénes somos sin esa historia. Pero el vacío no es enemigo. En el budismo, el vacío es potencial puro. Es el espacio donde nace lo nuevo. ¿Has notado que, después de una gran pérdida, llega un momento de silencio tan profundo que duele? Ese silencio no es vacío. Es campo fértil. El problema no es el final. El problema es creer que el final es el fin. El Buda nunca enseñó que la vida debía ser fácil. Enseñó que, incluso en medio del dolor, hay un camino hacia la paz. Y ese camino comienza con 3 palabras: ya no más. Ya no más resistencia. Ya no más lucha contra lo inmutable. Ya no más sufrimiento autoimpuesto.
¿Estás dispuesto a decir esas palabras? Hay una enseñanza en el budismo zen que dice, si ves a Buda en el camino, mátalo. Suena radical, ¿verdad? Pero su significado es profundo. Significa que incluso las ideas más sagradas, incluso la idea de iluminación, pueden convertirse en cadenas si te apegas a ellas. Nada debe ser tan sagrado que no puedas soltarlo. Porque el apego, en cualquier forma, es prisión. Ahora piensa en tu vida. ¿A qué te aferras con tanta fuerza que, aunque te duela, no puedes dejarlo ir? ¿Es una relación tóxica que justificas con nostalgia? ¿Un trabajo que te consume pero del que no te separas por miedo al cambio? ¿Una herida antigua que usas como excusa para no confiar? El budismo no juzga, observa, y en esa observación surge la libertad. Porque cuando dejas de luchar contra lo que es, aparece algo sorprendente, la claridad. Ya no estás gastando energía en resistir. Ya no estás en guerra contigo mismo. Y en ese espacio de no resistencia, puedes ver con ojos nuevos. Quizás descubras que lo que creías un desastre fue, en realidad, una liberación disfrazada. Que lo que lloraste como pérdida era, en verdad, un espacio que necesitabas vaciar. El maestro budista Thich Nhat Hanh lo decía así, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento surge cuando negamos la realidad. Negar no cura. Aceptar sana. Y si hoy, por primera vez, aceptas que algo terminó, no con resignación, sino con gratitud, piensa en el océano. Sus olas vienen y van. Nadie puede detenerlas. Nadie puede ordenarles que dejen de romper contra la orilla. Pero si te paras en la playa y te resistes a que las olas toquen tus pies, te frustrarás. Si intentas agarrar una ola y mantenerla contigo, te quemarás las manos en el intento. La vida es como esas olas. Momentos llegan, momentos se van. Personas entran, personas salen. Emociones surgen, emociones se disuelven. El arte no está en controlar las olas. Está en aprender a nadar con ellas. Y eso comienza con soltar la ilusión de control. ¿Cuántas veces has dicho si tan solo? Si tan solo hubiera hablado antes. Si tan solo hubiera esperado. Si tan solo hubiera sido distinto. Pero si tan solo es una trampa. Porque te mantiene en un tiempo que ya no existe. Y mientras estás allí, el presente se te escapa. El budismo propone algo revolucionario. Vive aquí. Ahora. Con lo que hay. No con lo que deseas. No con lo que perdiste. Con lo que es. Porque solo en el presente puedes sanar. Solo en el presente puedes amar. Solo en el presente puedes crear algo nuevo. Y si, en este preciso instante, eliges soltar el si tan solo, y abrazas el aquí y ahora. Una de las prácticas más poderosas en el budismo es la meditación de la compasión, o metta. Comienza con una frase simple, que yo esté libre de sufrimiento. Pero para que esa frase tenga poder, debes primero reconocer tu sufrimiento. No esconderte de él. No minimizarlo. Mirarlo a los ojos. Y luego, soltarlo. No porque no importe, sino porque mereces paz. Imagina que tu dolor es un pájaro herido en tus manos. Lo sostienes con cuidado, con ternura. Le das calor. Le das tiempo. Pero en algún momento, cuando está listo, abres las manos y lo dejas volar. No lo sueltas porque no te importa. Lo sueltas porque lo amas. Así es soltar con sabiduría budista. Con amor. Con respeto. Muchos piensan que soltar es frío, distante. Pero en verdad, es el acto más amoroso que puedes hacer contigo mismo. Porque te estás diciendo, ya sufriste lo suficiente. Ya bastó. Y en ese momento, algo se libera dentro de ti. Una tensión que no sabías que llevabas. Un peso que creías permanente. ¿Has sentido eso alguna vez? Ese alivio silencioso cuando, por fin, dejas ir algo que llevabas años arrastrando. No es tristeza. Es ligereza. Y esa ligereza es el primer paso hacia una vida más plena. El Buda contó una vez la historia de una mujer llamada Kisagotami. Su único hijo había muerto. Desconsolada, fue de aldea en aldea pidiendo medicina para revivirlo. Alguien le dijo, ve con el Buda. Él puede ayudarte. Ella corrió a él, llorando, y le suplicó que devolviera la vida a su hijo.
El Buda la miró con compasión y le dijo: puedo ayudarte. Pero necesito una cosa, tráeme un puñado de semillas de mostaza de una casa donde nadie haya muerto. Kisagotami fue de puerta en puerta. En cada casa, la gente la recibía con bondad, pero todos le decían lo mismo: sí, en esta casa ha muerto alguien. Después de días, Kisagotami comprendió. La muerte no era su tragedia personal. Era parte de la vida. Universal. Inevitable. Regresó al Buda con las manos vacías, pero el corazón ya no estaba desesperado. Estaba en paz. ¿Por qué esta historia nos conmueve tanto? Porque todos somos Kisagotami. Creemos que nuestro dolor es excepcional. Que si pudiéramos encontrar la fórmula mágica, podríamos revertir lo irreversible. Pero la verdadera sanación no está en cambiar el pasado. Está en entender que no estás solo. Que el dolor es parte del tejido humano. Y en esa comprensión, surge la compasión. Por ti. Por los demás. Por la vida misma. ¿Estás listo para dejar de buscar una casa donde nadie haya muerto, y abrazar la tuya, tal como es? Soltar no es un acto único. Es un camino. Algunos días será fácil. Otros, sentirás que el viejo dolor regresa, como una marea que creías calmada. Y eso está bien. El budismo no espera perfección. Espera práctica. Cada vez que eliges no revivir la herida, cada vez que eliges respirar en lugar de rumiar, cada vez que eliges mirar al cielo en lugar de al abismo, estás soltando. Poco a poco. Con paciencia. Y con el tiempo, notarás algo sorprendente: lo que tanto temías olvidar, no se va. Se transforma. Ya no es una espina clavada en el corazón. Es una cicatriz que te recuerda tu fuerza. El Buda enseñaba que el apego es la raíz del sufrimiento, pero también que la sabiduría nace del dolor comprendido. No evitado. No negado. Comprendido. ¿Y cómo se comprende el dolor? Permitiéndole existir, sin quedarte atrapado en él. Como una nube que pasa por el cielo. Está ahí. Pero no es el cielo. Tú eres el cielo. Amplio. Limpio. Siempre más grande que cualquier nube. ¿Estás listo para recordar quién eres, más allá del dolor que cargas? Hoy, en este momento, hay algo en tu vida que ya no puede cambiarse. Tal vez es una relación que terminó. Una oportunidad que se fue. Una verdad que duele. Y tal vez, hasta ahora, has estado sosteniéndolo como si, al hacerlo, pudieras reescribir la historia. Pero aquí está la invitación. ¿Qué pasaría si, en cambio, lo sostuvieras con amor, y luego lo dejaras ir? No con rabia. No con culpa. Con gratitud. Porque todo lo que fue, te trajo hasta aquí. Y aquí, ahora, tienes una elección: seguir cargando el pasado, o abrir las manos y permitir que la vida te lleve hacia algo nuevo. El budismo no promete que no dolerá. Pero si promete esto: si dejas de luchar contra lo que es, encontrarás paz incluso en medio del cambio. Porque la paz no depende de que todo esté bien. Depende de que tú estés en armonía con lo que es. ¿Y si esa armonía comienza hoy? Con un solo acto: soltar. Piensa en esto: cada vez que sueltas algo que ya no sirve, creas espacio. Espacio para respirar. Espacio para sanar. Espacio para recibir lo que está por venir. Porque la vida no te pide que cierres el corazón. Te pide que lo limpies. Que liberes los rincones donde ha crecido el moho del resentimiento, la culpa, la nostalgia tóxica. Que le hagas lugar a lo fresco. A lo nuevo. A lo posible. El final de un ciclo no es el fin del mundo. Es el comienzo de otro. Y tú, con toda tu historia, con todas tus heridas, con toda tu sabiduría, estás listo para ese nuevo comienzo. No porque ya no sientas dolor, sino porque ya no dejas que el dolor te defina. El Buda dijo: no puedes impedir que los pájaros de la tristeza vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan nido en tu cabello. Hoy, sacude tu cabello. Deja que los pájaros pasen. Pero no les des permiso para quedarse. Te voy a contar algo que pocos conocen de mí. Hace algunos años, yo era prisionero de un recuerdo. No era un trauma espectacular ni una tragedia visible. Era algo que, desde fuera, parecía pequeño. Pero dentro de mí, había crecido hasta convertirse en una sombra que me seguía a todas partes. Era la historia de una amistad que se rompió sin explicación. Alguien a quien consideraba hermano,
con quien compartí noches de conversaciones profundas, proyectos, sueños, simplemente desapareció. Sin pelea. Sin palabra final. Solo silencio. Durante mucho tiempo, me obsesioné con entender por qué. Revisaba mensajes, buscaba señales, imaginaba 1000 escenarios. Si hubiera dicho esto. Si no hubiera hecho aquello. Cada noche, antes de dormir, mi mente volvía al mismo punto, la necesidad de un cierre que nunca llegó. Me aferraba a ese vacío como si, al sostenerlo con fuerza, pudiera obligarlo a transformarse en algo con sentido. Pero en realidad, solo estaba alimentando mi propio sufrimiento. Llegó un momento en que me di cuenta, no estaba esperando una respuesta de él. Estaba esperando una redención de mí mismo. Creía que si lograba justificar su partida, podría perdonarme por no haberla evitado. Fue entonces cuando, casi sin querer, topé con una enseñanza del budismo que cambió todo. El sufrimiento no nace de lo que te sucede, sino del apego a cómo querías que fuera. Esa frase me destrozó, y me liberó al mismo tiempo. Porque entendí que no podía cambiar lo que ya había pasado. No podía obligar a alguien a regresar. Ni a explicarse. Ni siquiera a recordarme. Pero sí podía cambiar mi relación con eso. Así que, un atardecer, me senté en el jardín de mi casa, cerré los ojos, y por primera vez no peleé contra el dolor. Lo abracé. Le di permiso a existir, sin quedarme atrapado en él. Dije en silencio, gracias por lo que fue. Ya no necesito que regreses. Ni siquiera en mi mente. Y algo dentro de mí se soltó. No fue mágico. No fue instantáneo. Pero fue real. Poco a poco, dejé de buscar respuestas donde ya no había preguntas. Empecé a invertir esa energía en construir relaciones nuevas, sanas, presentes. En cuidar de mí. En confiar en que, aunque algo terminó sin mi permiso, la vida seguía teniendo espacio para lo verdadero. Hoy, cuando pienso en esa persona, no siento rencor. Ni nostalgia tóxica. Solo paz. Y un profundo agradecimiento por la lección que su partida me dejó, que soltar no es fracasar. Es elegir vivir. Si tú estás cargando algo que ya no tiene forma de volver, te digo esto desde el corazón, no necesitas una disculpa. No necesitas una explicación. Solo necesitas darte permiso para seguir. Porque lo que ya cumplió su ciclo no tiene por qué seguir ocupando espacio en tu alma. Y cuando sueltas, no pierdes. Recuperas. Recuperas tu paz. Tu claridad. Tu libertad. Y eso no tiene precio. Si este mensaje resonó en ti, no lo dejes pasar como otro vídeo más. Haz una pausa. Cierra los ojos. Y pregúntate, ¿qué es lo que necesito soltar hoy? No tiene que ser algo grande. Puede ser un pensamiento. Una expectativa. Una conversación mental que repites sin fin. Ahora, imagina que lo colocas suavemente en un río. Lo observas alejarse. Y en lugar de seguirlo con la mirada, respiras profundamente, y vuelves al presente. Ese es el acto más revolucionario que puedes hacer, elegir la paz sobre el sufrimiento. Si te ha servido esta enseñanza, compártela con alguien que también esté cargando una piedra invisible. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Porque aquí, semana tras semana, exploramos cómo vivir con más claridad, compasión y libertad interior. No olvides, soltar no es perder. Es abrir las manos para recibir lo que el universo ya está preparando para ti. Gracias por estar aquí. Que camines en paz.